Bueno, los links también los he enviado ahí al chat. No sé si lo pudieron observar, si lo están pudiendo descargar y también pueden, perdón, también pueden compartirlo, ese material en el grupo. ¿Quedó entendido esta primera parte de evaluación? ¿Sí se entiende, ingeniero? ¿Aló? No escuché bien, Edwin. Buenos días, ingeniero. Sí, se entiende. Ok. ¿Alguna pregunta con relación a esta parte de EGRAS? Ok, entonces vamos a iniciar la materia el día de hoy. Vamos a empezar viendo algunos conceptos hidráulicos de percolación en suelos. Y aquí vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos una pared impermeable, que son estas líneas negras, que se conectan en el fondo con un trecho permeable de suelo, como ustedes pueden ver aquí. Esta base la vamos a suponer, todo esto que estoy dibujando o resaltando en color magenta, vamos a suponer que es una base impermeable. Y, perdón, esta base, excepto la parte A, que va a ser un horizonte permeable. Entonces aquí este trecho va a ser permeable y estas paredes en color negro van a ser también impermeables. Este fondo también va a ser impermeable. Vamos a llenar con agua, ¿no? Este reservorio hasta hasta cierto nivel. Y la pregunta que les hago es si este nivel en el tiempo se va a mantener constante o no, desconsiderando el efecto de evaporación. ¿El nivel de agua se va a mantener constante? Sí, no. ¿Alguien que me responda, por favor? Por la presión, ingeniero, no creo que sea constante, ya que Eh, hay otro punto por donde puede infiltrarse. muchas gracias, Ronald. El hecho de que nosotros tengamos un horizonte permeable en esta parte A va a generar, debido a lo que vamos a llamar carga hidráulica, para efectos de nuestra clase, la carga hidráulica va a ser la altura de columna de agua. Entonces, esta presión de agua, como bien decía Ronald, me va a generar que el agua percole a través de este horizonte poroso. Y si aquí ponemos una abertura, a lo largo del tiempo, la tendencia es que los niveles de agua se igualen. Este va a bajar y aquí este va a subir. Pero si tenemos una abertura, el agua va a acabar fluyendo a través de mi abertura, ¿no? Entonces, eh,
Estas son algunas bases de la teoría de percolación y a lo largo del tiempo, si yo continúo alimentando agua, voy a tener un nivel de agua constante en ambos sistemas, pero con agua fluyendo, ¿no? Siempre y cuando se mantenga constante el nivel del reservorio de la izquierda. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Ok, gracias. Bueno, entonces, eh, nosotros la diferencia de nivel entre este punto medio de percolación de agua y el punto de salida medio más alto le vamos a llamar DH o mi diferencia de cota. Es decir, en otras palabras, DH es lo que le va a dar, es la altura que va a generar una pendiente en mi lecho poroso. A la altura del nivel de agua en la salida le vamos a llamar de cota piezométrica. Y a la diferencia de nivel hidráulico entre aguas abajo y aguas arriba le vamos a llamar H. H también se la denomina como cabeza. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí la nomenclatura? Sí, ingeniero, está bien. Gracias. Ok, vamos a desarrollar algunos conceptos o revisar, porque me imagino que ya algo deben haber visto ustedes en las materias prerequisitos. Eh, Nosotros vamos a determinar que, fíjense, aquí tenemos una línea de pendiente y esta línea de pendiente me indica una caída de presión de carga hidráulica. Es decir, la carga hidráulica que yo tengo en este nivel no es la misma que la carga hidráulica que yo tengo en este nivel. Entonces, fíjense que aquí esta línea me indica una caída de presión hidrostática y esta línea, como toda recta, tiene una pendiente, ¿no? Suponiendo que L es la diferencia entre estos puntos de control donde yo mido con un piezómetro esta cota y mido con un piezómetro esta cota de aquí, la pendiente va a ser esta longitud dividido por H. Generalmente en todo lo que es obra hidráulica, eh, la- el ángulo, ¿no? de pendiente de toda obra hidráulica es muy pequeño. Entonces, asumiendo que el ángulo es aproximadamente a la tangente de dicho ángulo, podemos nosotros aproximar que esta distancia o esta longitud también es L. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir que esta pendiente es H sobre L. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, la caída de carga hidráulica no es otra cosa que esta pendiente H sobre L veces el peso específico del agua. ¿Ok? Entonces, la gradiente de presión no es otra cosa que la pendiente de mi cota piezométrica multiplicada por el peso específico de agua. Eso es lo que sería el gradiente de presión. ¿Ok? Muchas veces es común en la literatura eh,
hacer que U es lo mismo que gamma veces H. Es decir, peso específico de agua, esa es la cabeza. Entonces, con eso podemos decir también que el gradiente de presión es lo mismo que U sobre L. ¿Ok? Entonces, con esta fórmula, yo puedo establecer cuánto es la caída de presión que yo tengo en cualquier punto a lo largo de L. ¿Ok? Y gradiente hidráulico es simplemente la relación HL. Entonces aquí memoricen que I es el gradiente hidráulico, que es solamente H sobre L. E IP es el gradiente de presión, que es el gradiente hidráulico multiplicado por el peso específico de agua. ¿Ok? Eh, Me olvidé de comentar que como texto de referencia para este material que estoy pasando, lo he elaborado en base al libro de Novak, Estructuras Hidráulicas. Voy a hacer un paréntesis aquí a ver si lo puedo compartir. Solo un minuto. Está subiendo, estoy compartiendo en el chat el libro de Novak, de donde me he basado para hacer esta presentación. Todo lo que es presas de tierra, básicamente, que voy a presentar acá, lo pueden hallar en ese libro de forma más desarrollada. Entonces, esta parte de la materia está en base a ese libro. Si alguien lo puede descargar y compartirlo también en el grupo de WhatsApp. Si bien que también, si no me engaño, está en el material digital. Ya subió, si alguien puede verificarlo, que pudo abrirlo y compartirlo en el grupo de WhatsApp. Ok, continuando entonces con los conceptos que hemos ido desarrollando, nosotros podemos establecer que la velocidad con que el agua fluye a través de un medio poroso está definido por una, por un parámetro que llamamos permeabilidad del suelo veces el gradiente de presión dividido por ieta, donde ieta es la viscosidad del agua. Obviamente, eh, todo fluido tiene como característica el parámetro de viscosidad. Eh, ¿Alguien me puede decir qué es la viscosidad? ¿Alguien que se anime La a viscosidad decirme qué? es Sí, la resistencia de un fluido a fluir. ok, muy bien.
Cabrera. La viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido al flujo. Y dentro de eso tenemos los fluidos newtonianos. ¿Alguien me puede definir qué es el fluido newtoniano? Se puede hacer a los fluidos que se consideran, ¿cómo decirlo?, con una viscosidad constante. Sí, pero no exactamente. Voy a dar un ejemplo aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos un tanque y aquí tenemos una compuerta. Y este tanque lo vamos a llenar con agua. ¿Alguien se anima a decirme qué pasa si nosotros levantamos la compuerta? ¿Qué va a pasar? Va a fluir por eso compuerta. ¿Me voy a quedar sin agua en el tanque o no? Sí, todo se vaciaría ¿Por qué? por la presión hidráulica. ¿Ok? Eh, el fluido newtoniano no necesita mayor acciones externas que la diferentes que la del peso propio y de la gravedad, ¿no? Entonces, por efecto de presión atmosférica y gravedad, los fluidos newtonianos fluyen. ¿Ok? Otros ejemplos, eh, aceites, combustibles, se aproximan muchísimo de fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos, su nombre lo deben a Isaac Newton, quien eh, pronunció, ¿no?, su ley que decía que todo fluido fluía bajo condiciones de presión y acción de la gravedad, ¿no? Posteriormente, ¿no?, diferentes estudios han ampliado esa teoría y hoy en día se maneja también el concepto de fluidos no newtonianos. Por ejemplo, un fluido no newtoniano, vamos a suponer el caso de que yo esto lo llene con asfalto y levanto la compuerta. ¿Qué va a pasar? ¿El asfalto va a salir o no? Depende de la temperatura. En el periodo T0 puede que no salga.
¿Será que va a salir algo después de 10 minutos o no? Puede ser, ¿no? Y después de 20 minutos puede ser que salga más. Y como decía su compañero, la velocidad con la que fluya va a depender mucho de la temperatura. Entonces, si la temperatura está a 20, 40 o 60 grados, eso va a depender de la velocidad también con la que el fluido se vaya desplazando, ¿no? Entonces, eh, esos son ya fluidos no newtonianos donde factores como el tiempo, ¿no? Presión adicional, temperatura, afectan en las condiciones de flujo de mi material. Entonces, esos son fluidos no newtonianos. Ejemplo clave de fluidos no newtonianos, el ketchup. Hay que apretarlo, ¿no? Para que salga el ketchup, pero una vez se aprieta, manteniendo la misma presión en el frasco, el ketchup sigue fluyendo. Otro ejemplo de fluido no newtoniano, el mismo hormigón en estado fresco, ¿no? Entonces, todo el mundo creo que ha visto, ¿no? Las bombas de hormigón que bombean en altura y demás cosas. Entonces, para poder efectuar el vaciado de hormigones, se trata el hormigón como un fluido no newtoniano para dimensionamiento de ductos, potencia de bombas, etcétera. Bueno, volviendo a nuestro caso específico de obras hidráulicas, para efectos de este caso, para efectos de estos estudios, nosotros vamos a establecer que este factor K sobre eta es la relación de permeabilidad en función de mi viscosidad. Como estamos tratando en este curso exclusivamente, ¿no? Con agua, la viscosidad del agua entre próximo de 0 y 20 grados, vamos a considerarla como una constante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar aquí estableciendo que yeta va a ser igual a 1, ¿ok? Y que K va a ser la permeabilidad del suelo, que es K mayúscula, en relación a una viscosidad unitaria. Por lo tanto, cuando veamos K minúscula aquí en este curso, significa que estamos trabajando con el agua equivalente a viscosidad unitaria. ¿Ok? Entonces, con base a lo que hemos expuesto hasta aquí, vimos que el gradiente de presión era igual al gradiente hidráulico multiplicado por peso específico del agua veces K mayúscula sobre eta. Esta es la ley de Darcy. Eh, y todavía eh, adoptando, ¿no? Viscosidad unitaria, la fórmula se reduce a K veces mi gradiente de presión, perdón. Ahí faltó la letra P. Y a esta ley que rige, ¿no? La velocidad de flujo del agua, le llamamos nosotros ley de Darcy. ¿Quedó entendido hasta aquí la ley de Darcy?
¿Ok? Bueno, quiero hacer Sí, un intervalo aquí de 10 minutos porque quiero avanzar un poco más en la materia el día de hoy. Y volviendo de 10 minutos, vamos a tener la segunda parte que estimo que va a ser una clase de 30 a 40 minutos. ¿Ok? Hacemos entonces intervalo de 10 minutos y nos volvemos a conectar al mismo link, por favor. ¿Ok? Listo, ingeniero. está Ok, bien, entonces nos ingeniero. vemos en 10 minutos. Gradiente hidráulico, gradiente de presión. Y en esta segunda parte vamos a desarrollar un poco más de conceptos. Entonces, vamos a estudiar este gráfico. Nosotros tenemos aquí, vamos a suponer que es una pantalla impermeable de hormigón que se funda en un medio poroso y a cierta profundidad de uno del, de la superficie tenemos un estrato impermeable. Entonces, si analizamos la trayectoria del agua, nosotros aquí vamos a tener una carga hidráulica y el agua va a fluir siguiendo trayectorias suaves hasta acercarse al estrato impermeable y ese estrato impermeable va a hacer que el agua corra más o menos paralelamente al estrato impermeable y después va a tender a fluir aguas abajo para intentar equilibrar esta carga, esa diferencia de presión, ¿no? Que se va a traducir en una cabeza o diferencia de carga hidráulica. ¿Quedó entendido hasta ahí? ¿Estamos? Sí, sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces creo que todo el mundo intuitivamente, ¿no? Imagina que el agua va a percolar a través del medio poroso desde mi zona de almacenamiento, va a migrar hacia la zona de aguas abajo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es imaginarnos un elemento unidimensional, perdón, infinitesimal. De momento nosotros nos vamos a concentrar en este elemento. Este elemento tiene dimensiones, una longitud de X, como pueden ver acá, y una altura de Z. ¿Ok? Entonces vamos a imaginarnos qué está pasando con una partícula infinitesimal de suelo. Entonces esa partícula, como les había dicho, tiene un ancho de X y una altura de Z. Y si analizamos las condiciones de flujo en la lámina anterior, ustedes pueden ver que el flujo puede estar entrando de manera oblicua, ¿no? A mi elemento infinitesimal. Y eso podemos imaginar que aquí está entrando un flujo en la dirección horizontal y perdón, un flujo en la dirección vertical y un flujo en la dirección horizontal para sí, representar ese flujo oblicuo, ¿no? Que puede estar entrando en mi elemento. En base a eso, nosotros
tenemos un flujo que entra a una velocidad en la dirección X y tenemos un flujo que entra también a la velocidad Z. Ahora, esta velocidad no llega a ser constante, por lo que hemos dicho, ¿no? Siempre hay pérdidas en el sistema. Entonces, si nosotros en la dirección X imaginamos nuestra cota piezométrica, si ponemos un piezómetro aquí, el agua va a llegar hasta este nivel, ¿sí? Pero si ponemos un piezómetro a la derecha de mi elemento infinitesimal, vamos a tener una caída de presión por los conceptos que planteamos en la primera parte de hoy. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una caída piezométrica. Y esta caída piezométrica la podemos decir que es la variación de velocidad a lo largo de la longitud. En otras palabras, estamos hablando que la pendiente en este elemento infinitesimal es la variación de velocidad a lo largo o por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces la salida, ¿no? En la salida, la velocidad del flujo va a ser la velocidad original más la tasa de variación de velocidad por unidad de longitud veces la longitud en sí que es de X, es decir, esta longitud. ¿Quedó entendido eso? Sí, se entendió, Inge. Ok, Perdón, ingeniero, entonces todo ese conjunto es la velocidad de salida, ¿no? perdón. Todo lo que mencionó es la velocidad de salida. Sí, esta sería la velocidad de salida. Ok, Ok, gracias. gracias. Bueno, de manera similar, ¿qué pasa en la dirección Z? En la dirección Z tenemos esta velocidad de entrada y si ponemos un piezómetro vamos a tener esta cota. Y en la salida, en la dirección Z, si colocamos un piezómetro vamos a tener esta cota piezométrica. Entonces vamos a tener esta pendiente y esta pendiente, como hicimos, es la variación de Z a lo largo de Z. ¿Ok? Entonces en Z, en la salida, ¿no? En Z sería, la velocidad sería BZ más DBZ en relación a Z veces la longitud, que es esta longitud de Z. Entonces, siguiendo esa lógica, la velocidad de salida va a estar dada por BZ más la variación de velocidad a lo largo de Z veces la longitud del elemento que es dz. Entonces, ese sería nuestro sistema. La diferencia de cota piezométrica en la dirección X sería de h de X veces su longitud que es de X. Y la diferencia de cotas en la dirección Z sería la pendiente, ¿no? Eh, hidráulica de h de z veces la longitud del elemento que es de z. ¿Quedó entendido eso? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Y como habíamos comentado anteriormente,
gradiente hidráulico en X es de h de X, gradiente hidráulico en Z es de h de Z. Eh, Ustedes recuerdan de hidráulica que la fórmula del caudal es igual a velocidad por área. Entonces nosotros podemos calcular o decir que el caudal en la dirección X es igual a la velocidad X veces el área eh, que está entrando, lo voy a decir en X también, y el caudal en Z también es la velocidad en la dirección Z veces el área que atraviesa el flujo de agua perpendicular a Z. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser esa área X? Yo voy a considerar que este es un elemento cúbico y que esta longitud va a ser de Y. Entonces aquí, esta área X que estoy nominando acá va a ser igual a ¿qué? La altura de Z veces el ancho que va a ser de Y. ¿Está entendido eso? Es esta área de aquí. Sí, ingeniero. ¿Sí? Y mi área Y, perdón, o mi área Z, perdón, va a ser ¿qué? ¿Alguien se anima a decir cuánto va a valer esta área? dy por dx. De, Sí, muy bien, Ronald, muchas gracias. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, yo puedo escribir que mi caudal en X va a ser igual a Bx eh, veces AX, que sería de Z de y mi caudal perdón, aquí es X, ¿no? Y que mi caudal en Z va a ser igual a BZ veces AZ, que es de Y de X. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? sí, Bueno, entendí. gracias. Bueno, entonces también el caudal de salida sería esta velocidad multiplicada por mi área Z, que sería de Y de X, y el caudal en Z también de manera similar, perdón, aquí mis caudales de salida también tendría que multiplicarlos por por dz de Y, flujo de salida caudal de salida, perdón, en X, y este sería el caudal de salida en Z. Esto es multiplicado por dy de X y esto multiplicado por dz de Y. Entonces esos serían mis caudales de entrada y de salida, ¿no? ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces,
¿Qué pasa en este sistema? No hay pérdida en el sistema. Entonces, el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida. ¿Qué significa? Que este flujo que está entrando va a ser igual al flujo que está saliendo. ¿Sí? Entonces este flujo más este flujo va a ser igual a este flujo más este flujo. ¿Sí? Entonces, poniendo todas esas expresiones en una sumatoria o en una igualdad, podemos decir que este es el flujo que entra y que este es el flujo que sale. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, flujo que entra menos el flujo que sale, como no hay pérdida en el sistema, es igual a cero. Y como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de términos similares que pueden suprimirse. Entonces, reduciendo factores comunes, se puede llegar a que la expresión de la variación de flujo en X, perdón, la variación de velocidad en X con relación a X más la variación de velocidad en Z en relación a Z es igual a cero. Entonces, esto es la ecuación eh, básica de flujo bidimensional, porque estamos considerando la posibilidad de flujo en dos direcciones, pero la variación de velocidades la suma, ¿no?, de las variaciones de velocidades con respecto a las direcciones en las que éstas se presentan es igual a cero. Es decir, si la variación en X, si la variación de velocidad en X aumenta, la variación de velocidad en Z tiene que disminuir, de tal forma que la suma de ambas es igual a cero, ¿no? O viceversa, si la variación de velocidad en X baja, la velocidad en Z sube. Esta es la ecuación bidimensional. Puede no cumplirse estrictamente porque se hacen una serie de abstracciones en lo que estamos planteando, pero es es una relación que da resultados bastante próximos, ¿no?, de la realidad. Vamos a extender un poquito esta expresión eh, y vamos a decir que la velocidad en X, si analizamos la ley de Darcy, la velocidad en X es igual al gradiente hidráulico, perdón, es igual a la permeabilidad del agua veces el gradiente hidráulico en X. Y la velocidad del agua en Z es igual a la permeabilidad veces el gradiente hidráulico en Z. Y nosotros podemos aquí entrar con una función que la voy a llamar phi, que es igual a K veces eh, veces mi carga hidráulica, ¿no? Entonces, aquí yo puedo decir, si derivo, ¿no?, mi función en función a H, que es la carga hidráulica, la variación de carga hidráulica, que es el gradiente hidráulico. Entonces, si yo derivo ambas expresiones en función a de si derivo esta función puede ser un polinomio que depende de mi variable X y de mi variable Z. Entonces, para obtener la velocidad
En X voy a tener la derivada de mi función con relación a X y en Z voy a tener la derivada de mi función con relación a Z. Phi es una función polinómica que yo la adapto para solucionar mi problema en función de mis coordenadas X y Z. ¿Ok? Phi es un polinomio cualquiera y fíjense, yo puedo escribir esta expresión en función de ese mi polinomio. Eh, entonces, yo puedo escribir esta expresión en función de este parámetro phi. Por lo tanto, si yo derivo esta expresión nuevamente en función a x y en función a z, voy a tener esta expresión de continuidad, pero expresada en función de un polinomio. ¿Ok? La derivada segunda de este polinomio en relación a x y la derivada segunda de este polinomio con relación a z es igual a cero. ¿Ok? Esta expresión es la que se emplea para resolver por técnicas numéricas el problema bidimensional. Simplemente este es el fundamento teórico cuando ustedes empleen programas de computadoras. ¿Qué hacen los programas de computadoras de flujo bidimensional? Lo que hacen es resolver ese polinomio a través de una serie de condiciones de frontera, ¿no? Entonces, hoy en día se usa mucho el tema de elementos finitos, diferencias finitas. El ECRAS trabaja, por ejemplo, con diferencias finitas, pero solamente en fluido unidimensional, que es para análisis de río, que es lo que ustedes van a ver en más detalle en los tutoriales. Aquí en presas de tierra, esta es la base para flujo en presas de tierra. Vamos a emplear la ecuación bidimensional. No vamos a desarrollar una técnica numérica para resolver esta ecuación, simplemente es para que ustedes conozcan. Y lo que vamos a hacer la siguiente clase es partir para un método gráfico o una técnica numérica de análisis de flujo de agua en medios porosos. ¿Ok? Entonces, la semana que viene vamos a ver algunos detalles sobre líneas de flujo y vamos a ver cómo por el método gráfico podemos estimar la cantidad de flujo que puede estar percolando a través de un medio poroso. ¿Ok? Entonces, con esto voy a parar por aquí y continuamos el próximo jueves a las 8. Vamos a hacerlo presencial. No voy a continuar esta presentación porque quiero correr paralelamente el material, digámoslo, más teórico, que es esta parte de presentaciones, y el jueves quiero empezar con la teoría que nos va a permitir hacer algunas prácticas de laboratorio. Así vamos con la parte más de laboratorio paralela a la parte teórica y podemos desarrollar con calma las experiencias hidráulicas que siempre las estaba dejando al final del semestre y al final del semestre queda muy apretado y no le damos el tiempo que yo desearía a las prácticas de hidráulica. ¿Ok? Entonces vamos a empezar otro tema y vamos a correr estos dos temas paralelos. Martes va a ser virtual, día jueves presencial. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta al respecto? No se olviden de desarrollar también el tema de ECRAS para el día 31 de octubre. ¿Ok?
Con esto doy finalizada la clase del día de hoy. Gracias por su atención y nos vemos el jueves. Jueves es en aula, ¿ok? En la aula asignada. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Así es.